lo que les quiero contar es cómo desembocamos en lo que estamos haciendo ahora, porque esta historia no es muy larga, tiene, digamos, 25 años en América Latina, la evolución de la corriente de calidad y cómo desembocamos ahora en esto tan importante que es este foro, donde hablamos de calidad y seguridad del paciente. Desde que se creó la Organización Mundial de la Salud en 1948, hubo cuatro ideas fuerzas, cuatro paradigmas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que transitamos del siglo XXI. En primer lugar, la consigna de salud pública, la idea de que el pasaje de lo individual a lo colectivo implicaba de por sí un cambio revolucionario. Y así se formó la primera corriente de sanitaristas y la idea, el concepto de salud pública implicaba una visión de cambio. Simultáneamente se creaba el Servicio Nacional de Salud Británico y por mucho tiempo este modelo de organización sanitaria fue una especie de modelo internacional de lo que debía hacerse en materia de salud pública. 30 años más tarde, ya este modelo había mostrado que no se podía aplicar en todos lados, que había iniciativas de distinto tipo, privadas, comunitarias, que había médicos populares, y todo esto hacía pensar que lo importante era incorporar a toda la población al sistema de salud y en consecuencia había que pensar en una estrategia inclusiva, una estrategia que permitiera que todos los recursos del sistema se incorporaran para lograr que la población tuviera el mayor acceso y las condiciones oportunas para atender su salud de acuerdo a sus necesidades. Y entonces surge en Alma Ata la estrategia de atención primaria de la salud. En la década del 90 surge la corriente de calidad al mismo tiempo que cae el muro de Berlín y que se produce una explosión tecnológica que achica el mundo, digamos, y que permite que todos nos comuniquemos entre todos los países. Y se rescata documentos que venían de la década del 70, ya iniciados por Avedis Donavidian, y surge una corriente que de algún modo emula lo que pasaba en el campo de la industria, la corriente de calidad. Y por último, en los 2000, en el seno de la corriente de calidad aparece la corriente de seguridad del paciente, habida cuenta de la necesidad de corregir errores médicos, de encontrar dificultades en el proceso de atención médica. Si tuviéramos que definir o tratar de interpretar el desenvolvimiento de estos cuatro paradigmas, los dos primeros se desenvolvieron ordenadamente, digamos, desde organizaciones internacionales hacia los gobiernos y desde los gobiernos hacia las sociedades. Digamos, un desenvolvimiento en forma piramidal. En cambio, los dos siguientes, por el contrario, tuvieron un desenvolvimiento anárquico, horizontal. Se fueron generando en distintos lugares del mundo en función de la disponibilidad de tecnología y los organismos internacionales se incorporaron a estas corrientes una vez que éstas estaban en pleno desarrollo. Así pasó con la corriente de calidad y también la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, lanzada por la OMS en 2004, se dio cuando ya había iniciativas no gubernamentales en función de la seguridad del paciente. A nivel de América Latina tuvimos muchas influencias. Yo siempre destaco que México fue una primera influencia porque el Instituto Nacional de Salud Pública de México hizo muchas traducciones del inglés al castellano de textos que permitieron que nos pudiéramos ir incorporando a las tendencias que estaban ocurriendo en los países desarrollados.
Por otro lado, la gente que viajaba a Estados Unidos encontraba en las intervenciones de la Joint Commission, en las acreditaciones, encontraba que ponía a todos los hospitales en zafarrancho de combate y que esto implicaba un cambio de actitud en la organización hospitalaria, muy distinta a los hospitales a los que estábamos acostumbrados. Tengo que mencionar una iniciativa que surgió de la Argentina, que fue las condiciones de eficiencia para el servicio de atención materno-infantil, porque tuvo alguna repercusión en países de la región. Y por último, la Organización Panamericana de la Salud trató de adaptar la estrategia de atención primaria de la salud, generando una propuesta que consideró la táctica de aplicación en la región de la atención primaria de la salud, que fueron los sistemas locales de salud. Esta estrategia al mismo tiempo implicaba que la OPS procuraba vincularse no solo con los gobiernos, sino también con las actividades privadas que intervenían en la salud en los sistemas de salud de la región. En 1990, y en esto fuimos protagonistas, hubo un acuerdo en virtud de las directivas que tenía la OPS entre la OPS y la Federación Latinoamericana de Hospitales, donde predominaban los hospitales privados. Vale decir que la OPS estaba saliendo de sus carriles habituales como organización intergubernamental y tratando de vincularse con otros actores de los sistemas de salud. En función de eso surgió un manual de acreditación de hospitales para América Latina y el Caribe, en el cual tuve también participación y que tuvo aplicación en algunos países. Los estándares de algunos de los países que están ahí nombrados, de algún modo fueron influidos por aquel manual que pretendía adaptar los estándares a la situación de América Latina. Después vamos a ver la situación de los hospitales de América Latina. Hay dos organizaciones dedicadas a acreditación que tuvieron una gran influencia y, como ustedes ven, toda la primera etapa de esta corriente estuvo muy influida por las evaluaciones externas, por la acreditación como fenómeno de mejoramiento de la calidad. Recién después hemos transitado hacia el interior de las organizaciones y estamos hablando de lo que hablamos hoy, de cómo mejoramos lo que hacemos desde adentro de las paredes del hospital todos los días. Entonces, el Canadian Council y la Joint Commission de Estados Unidos fueron dos organizaciones que tuvieron importancia en la región. Hubo reuniones importantes. Hubo 5 reuniones subregionales en el Caribe angloparlante, en la región andina, en Centroamérica, México y Caribe hispanoparlante, CONOSUR. Hubo una conferencia latinoamericana en el año 95. En el año 95, ahí tuve el gusto de conocer a mi amigo Jorge Hermida, en un lugar terriblemente frío, en la isla de Terranova, en Canadá. Se realizó un encuentro preconferencia de la ISCUA, donde los países mostraban lo que se estaba haciendo en materia de calidad y en general todos hablaban de evaluación externa, pocos hablaban de gestión. En Bogotá, en el año 99, se hizo una gran conferencia apoyada por la USAID, por la OPS, por la Joint Commission y por el Canadian Council. Ahí empezó la influencia de la ISCUA, de la Sociedad Internacional de Calidad, en nuestra región con mucha fuerza, donde ya un latinoamericano, Enrique Ruelas, había sido presidente en 1992. Fíjense la importancia que atribuíamos a la acreditación. ¿Qué esperábamos de la acreditación y por qué pensábamos que el instrumento de acreditación era el factor de cambio? Lo que está señalado en amarillo es lo que destaco de esta transparencia. La acreditación como instrumento no gubernamental de regulación de la oferta de servicios, la acreditación para racionalizar la sobreoferta de camas. En aquel momento la OPS contabilizaba 14.000 establecimientos con internación en toda América Latina. 14.000 establecimientos con internación
y la idea era que habían crecido las camas hospitalarias y que había sobreoferta de camas, muchas de ellas obsoletas y en condiciones precarias, y que había que racionalizar esa oferta. Estándares que representaban el promedio de la capacidad instalada existente y la ineficacia de los organismos gubernamentales para garantizar que los establecimientos con internación tuvieran condiciones mínimas de calidad. Esto es lo que se procuraba entonces con la acreditación. En este esquema trato de representar lo que implica medir la calidad. Imagínense que esta columna representa la calidad donde hay aspectos estructurales que son básicos en las condiciones edilicias, la capacitación del personal, el equipamiento, que hay aspectos de procedimiento que son factores más variables y que hay elementos para medir resultados. Pues imaginemos que el instrumento de evaluación es esta regla que está al costado de la columna. ¿Y cómo se calibra ese instrumento de evaluación? Pues los países industrializados, dando por supuesto que los factores estructurales estaban resueltos, calibraban este instrumento considerando aspectos de proceso y resultados y con un modelo de estándares que hemos denominado de techo, es decir, se definía un modelo ideal y lo que se medía es la distancia entre lo observado y el modelo ideal, entre donde estamos y el techo. En cambio, en los países en desarrollo, estoy hablando de los países latinoamericanos, del este europeo, del Mediterráneo oriental, los países árabes, esencialmente desarrollaron estándares a los que hemos denominado de piso, de mínimo aceptable. Los otros son de óptimo deseable. Estos de mínimo aceptable, por eso los llamamos de piso. Y fíjense que la regla no solo comprende aspectos de proceso y resultados, sino también aspectos de estructura. Y lo que mide es en qué medida lo observado emerge de la línea de flotación. Pues bien, algunos países de nuestra región, así como los colombianos y los argentinos pretendemos clasificarnos para el Mundial de Fútbol, algunos países de nuestra región decidieron jugar en las grandes ligas. Y entonces dijeron, bueno, vamos a traducir los estándares de países desarrollados y vamos a aplicarlos en nuestros hospitales. Y entonces se terminan sobrevolando la realidad como si la vieran desde un helicóptero e ignorando que la gran mayoría de nuestros establecimientos todavía tienen condiciones estructurales deficientes. Me tocó evaluar en un país de América Central una aplicación de estándares de países industrializados en un país de América Central, y entonces se dan distorsiones como las señaladas acá. En materia de planificación estratégica, todos los requisitos estaban aprobados, es decir, eran satisfactorios, pero en realidad la dirección no tenía capacidad de decisión. En consecuencia, la capacidad de planificación estratégica era escasa porque dependía en todo del ministerio que le brindaba presupuesto. El comité de infecciones también funcionaba, pero había un baño en un hospital, periódicamente se quedaba sin agua y entonces en el baño había un tambor de petróleo lleno de agua y entonces los pacientes iban con una jarra y vaciaban los retretes, con lo cual podían contaminarse hepatitis perfectamente. El derecho a la privacidad también estaba muy bien calificado. Sin embargo, se les había roto la puerta de una habitación de mujeres de 6 camas con un solo baño y entonces lo habían reemplazado por una cortina. Había un director nombrado políticamente que no tenía ninguna ascendiente sobre el personal
y aunque el estándar de liderazgo le daba muy bien, sin embargo, en la práctica se veía que no manejaba la institución. Voy a pasar por alto esto porque requeriría una explicación más extensa. Fíjense qué pasó en materia de seguridad del paciente. Ya en el 97, en 1997, la Joint Commission empieza a registrar eventos centinela y empieza a mostrar indicadores de terror. Empezaban a mostrar lo que efectivamente eran los eventos centinela, que hoy nos aparecen como el extremo izquierdo de las condiciones de seguridad del paciente. Y mostraban las primeras estadísticas que definían que había graves problemas en los hospitales en materia de errores médicos. En 1999, los institutos de medicina de Estados Unidos dan a conocer aquel gran documento, Errar es humano, que inició un ciclo muy importante. Inmediatamente fue un documento similar del Departamento de Salud del Reino Unido, una organización con memoria, es decir, reprodujo aquel movimiento y enseguida Australia, Nueva Zelanda también se incorporaron a la corriente. En el 2004 la Organización Mundial de la Salud se incorpora, ve que estaba pasando todo esto, convoca a la Joint Commission, convoca a una organización no gubernamental liderada por una actriz inglesa, Susan Sheridan, for Patient Safety, pacientes por la seguridad del paciente. Convoca a todas estas entidades y se firma la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y ahí se incorpora una gran cantidad de documentos muy importantes que ahora vamos a ver. Es importante el esfuerzo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en el año 2006 desarrolla indicadores de calidad, es decir, un proyecto de indicadores de calidad por consenso entre más de 30 países. Y fue muy interesante porque había un conjunto de indicadores dedicados específicamente a seguridad del paciente. Y por último, acá las soluciones para la seguridad del paciente que emite la Organización Mundial de la Salud en 2007, de la cual vamos a ver, estas son las 9 soluciones que emite la Organización Mundial de la Salud, algunos procesos, no todos, pero los más críticos en los hospitales, para resolver problemas de seguridad. Esta era una carpeta que tenía 9 folios y cada uno de los folios representaba una de las soluciones para la seguridad del paciente y comprendía soluciones de distinto nivel tecnológico, por lo cual lo hacía muy aplicable, desde mejoras muy sencillas de procedimientos hasta inversiones en tecnología. Cada una de los folios tenía este formato común, los antecedentes, las acciones sugeridas, la bibliografía, etcétera, y todos los inconvenientes que podía haber para la implementación. Este es el preámbulo de esa carpeta, es decir, donde se explica cómo se hizo. Esto está en la página de la OMS, está traducido al español y es fácilmente accesible y es un instrumento sencillo para trabajar en cualquier hospital, en cualquier establecimiento público o privado. Ahora veamos qué nos pasa en América Latina, digamos, para resolver problemas de seguridad que admiramos que resuelven los países industrializados, especialmente anglosajones. Y aquí todo lo que voy a decir es discutible, es mi opinión, pero admitan que es una opinión dictada por la experiencia de haber viajado y algunas canas que uno siempre tiene.
Nuestros países, hay dos modelos de organización en América Latina. Por un lado, tenemos países federales, es el caso de México, Venezuela, Brasil y Argentina, y el resto de los países son unitarios, quiere decir que el gobierno central tiene preponderancia sobre las provincias, sobre los distritos o departamentos, como se llamen, para establecer decisiones. En cambio, en estos países, teóricamente, las provincias son autónomas en materia de salud y educación y tienen una mayor diversidad de toma de decisiones. Yo encuentro tres modelos básicos de organización sanitaria. En primer lugar, el de Chile. Chile, en el año 52, creó un Servicio Nacional de Salud similar al modelo británico. Un Servicio Nacional de Salud centralizado con una gran capacidad de decisión por parte del Ministerio de Salud. En 1980, durante la dictadura de Pinochet, se dio lugar al surgimiento de organizaciones aseguradoras privadas que en Chile se llaman ISAPRES. Esta es la sigla. De tal manera que Chile tiene, podemos decir, un Servicio Nacional de Salud con cierto desarrollo privado. Desarrollo privado que en la década del 90 alcanzó una expansión importante y ahora se redujo. Después lo vamos a ver. Sistemas mixtos en el resto de los países. Pero en el caso del Río de la Plata, es decir, Uruguay y Argentina, la seguridad social surgió desde afuera del Estado. A diferencia del resto, surgió desde afuera del Estado a partir de organizaciones de inmigrantes que luego se transformaron en organizaciones sindicales y desde ahí crearon entidades de seguridad social que se llaman mutuales u obras sociales. Mutuales en Uruguay y obras sociales en Argentina. El resto de los países de la región tienen sistemas mixtos con la seguridad social esencialmente surgida desde adentro del Estado. ¿Qué rasgos salientes ha habido en las reformas del sector salud? Algunos países han mostrado una concentración significativa del poder del gobierno central al reformar el sistema de salud. Y es el caso de México, de Colombia, de este país, donde, aunque ustedes seguramente tienen una posición muy crítica respecto a su reforma de salud, desde nuestro punto de vista es un muy buen modelo de reforma. Cuba, por supuesto, porque es una organización central, comunista y dictatorial. Chile, por lo que explicaba anteriormente, y Brasil, que pese a que es federal, pese a que es tan desordenado como la Argentina, sin embargo, el gobierno de Brasilia tiene una gran capacidad de decisión que aún retiene. Hay procesos donde ha predominado la vía legislativa para reformar el sistema de salud. Y es el caso de México, Colombia, la República Dominicana y Chile, donde los cambios en la legislación han permitido desarrollar la reforma. Otros países concentraron las fuentes de financiamiento, empezaron por concentrar los fondos. Juntemos el dinero de los servicios públicos y de la seguridad social en un solo fondo administrado. Es el caso de Brasil, con el Sistema Único de Salud, y el caso de Chile y Uruguay, que se denominan igual, Fondo Nacional de Salud. Y hay 3 países que se ocuparon de incorporar a la población sin capacidad contributiva. Los países latinoamericanos, en general, tienen una alta proporción de población en la economía no registrada, en la economía informal, y hubo un gran esfuerzo de los gobiernos para tratar de incorporar a esa población al sistema de seguridad social. El caso de México con el Seguro Popular de Salud, de Colombia con el régimen subsidiado, y también de República Dominicana, que de algún modo tomó como modelo a Colombia, es en ese sentido un ejemplo.
Algunos países hicieron hincapié en materia de calidad y seguridad en mejorar la capacidad de fiscalización del Estado. Es el caso de Honduras, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil. Es decir, tratar de que el Ministerio de Salud recuperara fuerza, siendo un buen ente fiscalizador de los servicios de salud. En otros países, por el contrario, los programas de acreditación tuvieron, como iniciativas no gubernamentales, tuvieron un peso importante, y es el caso de Costa Rica, Nicaragua, Colombia, donde también hubo un proceso de acreditación importante, Brasil y Argentina. Hay dos países que hicieron hincapié en paquetes básicos de beneficios por parte de la Seguridad Social. El Plan Auge de Chile y el Programa Médico Obligatorio de Argentina. Y por último, hay dos países que creo que han desarrollado o pretendido desarrollar programas integrales de calidad, y es el caso de México y Colombia. Hemos discutido ayer en esa especie de charla de living que hubo entre nuestro visitante inglés, Pedro Delgado, y Ezequiel García Elorrio, algunos problemas de que diferencian al caso inglés con respecto a América Latina. Nuestros ministerios de salud no tienen capacidad de conducción sobre el sector privado. El sector privado, en la mayoría de los casos, se desenvuelve con pocas regulaciones y esencialmente su poder de decisión lo ejerce sobre los establecimientos públicos. Hay una intención de descentralizar la ejecución, pero la realidad muestra que los directores de hospitales públicos tienen escasa capacidad de decisión, de tal modo que dependen casi absolutamente de los presupuestos que asignan los gobiernos, y en consecuencia su capacidad de decisión está seriamente limitada. Predominan los modelos presupuestarios. Hay un estudio del OPS que analiza los modelos de gobierno hospitalario en América Latina y muestra que la mayoría de los hospitales de América Latina tienen el modelo presupuestario. Salvo excepciones, en algunos casos de Colombia, también en México, también en Argentina y en Chile, hay lugares de grandes inversiones privadas, pero hay una enorme abundancia de pequeñas inversiones privadas con escasa capacidad de capitalización, y en consecuencia esto precariza también nuestra oferta de servicios. Y por otra parte, en la población usuaria, especialmente de los servicios públicos, predomina la economía informal, aquellos que no tienen capacidad contributiva o que trabajan en un sector de la economía que no tributa al sistema de seguridad social. Este es un desfile, no es un desfile de Coco Chanel en París, sino que muestra la conducción de un hospital de Argentina en el año 1918. Fíjense las señoras gordas, damas patricias que están en el centro, porque el gobierno construía los hospitales y le cedía la administración a sociedades de beneficencia. Estas entidades benéficas tuvieron en toda América Latina mucha preponderancia y así se iniciaron muchos de nuestros hospitales. Esa cultura caritativa que dio origen, que generó nuestros hospitales, mi hipótesis es que está presente y es una de las dificultades que tenemos para transformar nuestros hospitales públicos. Nuestra capacidad instalada pública y privada tiene, como dije, deficiencias estructurales severas. Nuestro personal de enfermería está escasamente calificado o por lo menos no tiene la capacidad de decisión y la solvencia
que muestran las enfermeras de los países anglosajones. Aunque probablemente estén muy capacitadas, es decir, tengan la capacitación suficiente, pero el lugar que el equipo de salud les asigna es un lugar auxiliar. Los médicos les asignamos un lugar auxiliar. Los eventos adversos predomina el pacto de silencio. Es decir, todavía tenemos serias resistencias a denunciar los eventos adversos. Tenemos resistencias a las normas de procedimientos. Tenemos resistencia a las guías de práctica clínica, no solamente acá. En New England Journal of Medicine, un señor hasta hace 10 años publicaba artículos criticando la guía de atención clínica y riéndose de cómo en un consultorio privado, si aplicaban una guía, salía una atención mucho más costosa. Y la actitud del personal hospitalario predomina una posición caritativa hacia los usuarios, y los usuarios soportan cosas que en el sector privado no soportarían. Fíjense la capacidad de innovación de la población. Por alguna razón que tiene que ver con la cultura caritativa, en nuestros hospitales públicos no se admite reservar turno por teléfono. Y los pacientes empiezan a hacer cola desde la madrugada para poder ser atendidos por los médicos a las 9 de la mañana. En una provincia de la Argentina, con una gran capacidad de innovación, y a los que calificamos, nosotros en la Argentina los calificamos de perezosos, reemplazaron a las personas por lo que nosotros decimos las chancletas, ¿no? Muy bien. Tenemos diferencias culturales en cuanto a las normas que nosotros usamos. En general nos inspiramos en normas anglosajonas, pero las adaptamos a nuestro medio, pero tenemos dificultades para aplicarlas. Hay resistencia, una cosa tan simple como la verificación prequirúrgica, en muchos casos no se realiza, y por cierta sorda resistencia a las normas. En materia de riesgos, pocas veces hay quienes planifican los riesgos, quienes evalúan los riesgos posibles. Más bien tenemos una conducta reactiva. Sobre las guías de práctica clínica ya lo mencioné, y tenemos un mayor respeto por las evaluaciones externas antes que por los cambios internos del hospital. Esto es un caso, este es un hospital de la máxima jerarquía científica de Argentina, donde quisieron hacer algunas habitaciones que eran de 2 camas, quisieron transformarlas en habitaciones individuales. Esto que hay acá parece una innovación tecnológica por la seguridad del paciente. En realidad, el personal de mantenimiento, como no se podía abrir bien la puerta, decidió darle espacio al inodoro para que pudiera abrirse la puerta. Y dejaron esto. Este mismo personal a la tarde trabaja en un establecimiento privado. Estas cosas que hacen a la mañana en establecimientos públicos, a la tarde no se atreverían a hacerlo. Lo mismo hacemos los médicos. Y lo mismo hacen las enfermeras, que trabajan en distintos lugares. Quiero mostrar algunos ejemplos. El caso de Costa Rica, uno de los países que empezó por la acreditación y hizo una licitación que ganó Canadá. Ustedes saben que en Costa Rica los hospitales dependen de la Caja Costarricense de la Seguridad Social. En El Salvador, por el contrario, con un crédito del BID, decidieron fortalecer la capacidad de decisión del Ministerio de Salud. El caso de Chile, dije que era un país centralizado. En 2004 crearon la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo que hoy controla el Fondo Nacional de Salud y en consecuencia tiene un gran poder de decisión. El Plan Auge, esta sigla es bastante famosa, aunque está en dialecto chileno. No se sabe muy bien qué son las garantías explícitas porque debe haber garantías
implícitas que no se mantienen en secreto. Pero así se llama, Plan Auge, y todo el sistema de acreditación es muy interesante, se puede acceder por internet. El programa Auge define aproximadamente 100 patologías y qué cosas están cubiertas, cómo deben atenderla cada nivel de atención, y en consecuencia la acreditación está organizada en su capacidad de responder al Plan Auge. El caso de Colombia no se los voy a explicar a ustedes, pero digo que es un modelo legislativo muy importante y me parece muy importante que también el sistema obligatorio de garantía de calidad haya instalado 4 escalones que van mejorando el sistema paulatinamente, el sistema único de habilitación, la auditoría del Ministerio de Salud para mejorar la calidad, el sistema único de acreditación y el sistema de información para la calidad con indicadores. Yo tuve la oportunidad el año pasado de evaluar a Icontec por parte de la ISCUA, a Icontec, que es a quien se le encomendó implementar el programa de acreditación, y quedamos muy bien impresionados. La experiencia de México también es muy importante, y acá tengo que mencionar necesariamente a 2 amigos porque fueron los que lo hicieron, Julio Frenk y Enrique Ruelas, los que llevaron adelante la Cruzada Nacional por la Calidad. Una movilización desde abajo hacia arriba, un movimiento desde abajo hacia arriba, tratando de promover la calidad por la presión ya no de los funcionarios sobre los directorios de hospitales, sino de la población, con sus avales, con los avales ciudadanos que los eligen las comunidades, que presionan desde abajo para la mejora de la calidad de la atención. Gracias. De tal modo que yo tuve la oportunidad de ver en México trabajos, pósters presentados por avales, por gente, por personal subalterno de los hospitales, sobre mejoras que han hecho en sus servicios. Y ese movimiento de abajo hacia arriba creo que ha sido lo significativo de esta Cruzada Nacional por la Calidad. Hoy sigue este proceso con otra denominación, sí calidad se llama, pero ha quedado una reforma que subsiste. La experiencia de Brasil, también Brasil hizo hincapié en, por un lado, en darle mucho poder a esta organización, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Cualquiera que vaya a Brasil va a ver en el aeropuerto un mostrador de la Anvisa. Y hubo 2 organizaciones de acreditación. Por un lado, no sé dónde, por un lado, la Organización Nacional de Acreditación, la ONA, y por otro lado, el Consorcio Brasileiro de Acreditación, que no lo encuentro ahora, el consorcio, el CBA, ahí está. José Noronha, ellos en Río de Janeiro, usando los estándares de la Joint Commission, también desarrollan la acreditación. Y por otro lado, la Fundación Getulio Vargas, otra amiga, Ana María Malik, desarrolla también programas, pero estos focalizados en la gestión. De la Argentina hay que decir, por un lado, que en el año 92 se creó en el Ministerio del Programa Nacional de Garantía de Calidad, pero la mayor parte de los esfuerzos en materia de calidad de la Argentina han sido no gubernamentales. Yo tengo que decir que nuestro país tiene un brazo del cromosoma 21 que es anarquista, y en consecuencia tenemos una enorme diversidad de instituciones, tenemos una enorme cantidad de caciques, pocos indios, y en consecuencia, como van a ver ahora, hay una gran cantidad de instituciones. Fíjense, entidades acreditadoras y certificadoras, hay 5, es decir, 3 que se dedican a acreditación y 2 que se dedican a normas ISO. 2 organizaciones destinadas a mejoras en la atención clínica.
4 sociedades científicas focalizadas en la calidad. Como ustedes ven, esta fue la primera y la que en realidad determinó a las otras e impulsó a las otras. Yo estuve en todas, así que premios a la calidad, hay 2 premios a la calidad y al menos 7 cursos relevantes y persistentes en materia de calidad. Como ven, hay una enorme diversidad de iniciativas. Esto no quiere decir que la calidad en nuestro país tenga un gran desarrollo. Por último, tengo que contar nuestro esfuerzo latinoamericano, junto con muchos amigos latinoamericanos que acabo de nombrar. Hemos ido desarrollando una entidad que se llama Consorcio Latinoamericano para la Innovación, Calidad y Seguridad en Salud, CLICS, en la que confluyeron estas instituciones, son la Casa Sociedad Latinoamericana, el URC, el IHI, la Fundación Avedis Donavidan de España, la Fundación Carlos Slim, que subsidió el comienzo de las primeras reuniones. Posteriormente, en diciembre de 2010, se hizo una reunión importante a partir de la cual definimos algunas prioridades. En 2011, en Orlando, definimos un programa, se hizo una reunión del CLICS en Orlando, en el foro del Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos, y ahí decidimos focalizar todo en un programa que está en desarrollo que se llama Adiós Bacteriemias. Es un modelo de asesoramiento para que hospitales se inscriban y desarrollen un mejoramiento en la inserción de catéteres centrales y evitar las bacteriemias asociadas a catéteres centrales. Es un instructivo, se hacen reuniones vía internet, se capacita a representantes de estos hospitales y estos se inscriben y con una meta, en este momento hay 50 y pico de hospitales participantes, hay una meta de 10 países y 100 hospitales que estén desarrollados y trabajando en el programa Adiós Bacteriemia. Y también el primer encuentro latinoamericano de calidad y seguridad, donde se hizo una reunión del CLICS organizado por el Centro de Gestión Hospitalaria, y este segundo encuentro donde estamos hoy, organizado por la herencia del Centro de Gestión Hospitalaria, que es la Organización para la Excelencia en Salud.